Estimados amigos, buenos días a Un Café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre un modelo de política industrial. Latinoamérica se fue alejando del nivel de vida de los países desarrollados durante casi todo el siglo XX. El crecimiento económico, basado en la explotación de materias primas, no pudo aumentar al mismo ritmo que, por ejemplo, los Estados Unidos. Los teóricos de la economía inventaron un concepto, la Q de Tobin, que intenta capturar el valor de las ganancias presentes y futuras que los inversionistas obtienen por cada dólar invertido. Mientras mayor sean esas expectativas, mayor será la inversión. La corrupción, el exceso de burocracia y una pobre administración de justicia afectan negativamente esas expectativas porque el inversionista debe pagar coimas y los juicios se ganan con sobornos y no con apego a la ley. En casi toda Latinoamérica, estos problemas son muy severos. En particular, el crimen es un mal endémico del continente. En Venezuela, por ejemplo, se ha deteriorado al punto de que los caraqueños no se atreven a salir después de las 9 de la noche de sus casas, ni siquiera durante los fines de semana. Un aspecto determinante es el ambiente macroeconómico. La estabilidad macroeconómica en Latinoamérica perdió el rumbo durante casi todo el siglo XX, ocasionando un desplome de la inversión privada. Las estadísticas revelan algo interesante. La inversión privada aumentó cada vez que la economía dio señales de recuperación macroeconómica, pero cuando la inestabilidad reaparecía, la inversión volvía a caer, indicando que la inestabilidad macroeconómica es fundamental para el crecimiento económico. En Venezuela, a partir de 1998, el derecho de propiedad desapareció ante la permanente amenaza de la revolución chavista con expropiaciones de todo tipo y sin ningún criterio a capricho del presidente o algún funcionario de rango menor. Muchas de esas expropiaciones ni siquiera son indemnizadas. Es común escuchar que los países petroleros como Venezuela o México sufren de la enfermedad holandesa. Existen dos versiones de la llamada enfermedad holandesa. Una afirma que un aumento grande de las exportaciones de petróleo ocasiona una entrada grande de dólares que aprecian la moneda, encareciendo las manufacturas e incentivando las exportaciones, haciendo que el gasto se desvíe hacia la producción de bienes que no se pueden exportar o importar, como casas o servicios de peluquería. Otra versión dice que las manufacturas pierden competitividad porque los salarios aumentan y el encarecimiento del trabajo encarece las manufacturas. En cualquier caso, la enfermedad holandesa hace que las manufacturas y la agricultura se contraigan. Tomemos, por ejemplo, el caso de Venezuela. Algunos autores han señalado que la caída en la inversión en Venezuela desde los 80 se debe a la enfermedad holandesa. El problema de este argumento es que la caída de la inversión privada después de 1980 no fluctúa con los precios del petróleo. Un estudio del profesor de la Universidad de Londres, Jonathan Dillon, que incluye a Chile, Colombia, Corea del Sur, Malasia, Noruega y Venezuela, compara los salarios y la productividad de estos países con la de Estados Unidos, no encontrando evidencia de que haya habido enfermedad holandesa en Venezuela. De hecho, durante el periodo 1970-1985, el salario en Venezuela era bastante más alto que en los países de la muestra, excepto Noruega.
Por ejemplo, el sector textil. En el sector textil, el salario en Venezuela era un 64% del de los Estados Unidos, mientras que en Chile, Colombia, Corea del Sur y Malasia estaba entre 15 y 37%, aunque en Noruega era 109%, es decir, mayor que en Estados Unidos. Después de 1985, no obstante, los salarios en Venezuela colapsan en todos los sectores, disminuyendo a 21% en 1990 y a 11% en 1995. El salario en Venezuela era el más bajo que en los demás países. Sin embargo, a pesar de los bajos salarios, la producción de textiles siguió cayendo. El mismo patrón ocurrió en las demás industrias. El estudio también arroja que los dueños de las empresas, no obstante, mantuvieron el mismo porcentaje del ingreso total de sus empresas. Y a pesar de los salarios más bajos, la inversión privada no aumentó, sino que siguió disminuyendo. Esta evidencia descarta el argumento de la enfermedad holandesa. Otra explicación que con frecuencia aparece es la ineficiente inversión pública y la excesiva concentración industrial, es decir, el aumento en el tamaño y alcance de la inversión en manufactura, en empresas públicas y las ineficiencias relacionadas con esa inversión. Para seguir con el ejemplo de Venezuela, en el periodo 1974-1988, en efecto, la inversión pública en manufacturas aumentó sustancialmente con el boom petrolero. También es notorio que las empresas públicas se manejaron con pobres criterios gerenciales. Sin embargo, el gran colapso estuvo en la inversión privada, no en la inversión pública. La otra crítica se refiere a que la protección del Estado ha generado una excesiva concentración industrial, es decir, una o pocas empresas por industria. Pero este argumento tampoco tiene soporte ni en la teoría ni en la evidencia empírica. La competitividad internacional se obtiene con las economías de escala, es decir, porque una mayor producción hace disminuir el costo de cada bien al diluir los costos fijos. Pero la competencia entre Boeing y Airbus no ha disminuido los costos a pesar de que son los únicos fabricantes de aviones. Los demás países latinoamericanos han hecho grandes esfuerzos por salir del subdesarrollo con la creación de agencias para financiar la creación de empresas y nuevas industrias. Para mediados del siglo XX, todos los países de la región habían adoptado un modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. El objetivo de la industrialización es disminuir la independencia de las materias primas para disminuir la pobreza. La idea básica era acelerar el desarrollo económico limitando o impidiendo la importación de manufacturas para estimular la producción. La sustitución de importaciones, que fue muy popular en muchos países durante la década de los 70, se fundamenta en la hipótesis neomarxista de que la pobreza masiva es el resultado de la incapacidad de los países más pobres de obtener algún provecho del comercio internacional y en consecuencia, primero deben sustituirse importaciones para industrializarse. Los libros de texto explican las fallas del mercado y del comercio internacional con la existencia de monopolios, barreras de entrada al mercado, tráfico excesivo, congestión, costos de transacción, información asimétrica, etc. En el neomarxismo, las fallas del mercado se deben a la división del trabajo entre los países ricos y los países pobres, que condenan a los pobres a ser siempre pobres y se soporta en tres fundamentos. Primero, la tesis Singer-Prebisch, que afirma que el precio de las materias primas disminuye mientras que el de las manufacturas se mantiene igual. En consecuencia, un aumento en la producción de las materias primas a lo sumo les permite que los países en desarrollo mantengan su mismo nivel de vida, mientras que en los países desarrollados sigue aumentando.
Pero esta hipótesis no tiene soporte en los hechos. Solo basta revisar los periodos en que el petróleo o el cobre han alcanzado niveles muy altos. De la original teoría keynesiana, toman prestada la idea de que el pleno empleo no está asegurado y que siempre habrá un exceso de trabajadores que con sus salarios estarán deprimidos. En los años 50, muchos líderes políticos y economistas estaban impresionados por el éxito económico que estaría experimentando la Unión Soviética. Nada se sabía de las atrocidades de Stalin ni de lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la potencia soviética. Pero su crecimiento económico durante los años 20 y 30 había sido muy publicitado, de sus logros con la planificación centralizada y la industrialización en sectores intensivos en capital en gran escala. Estas consideraciones estimularon a los economistas de la CEPAL a rechazar cualquier estrategia basada en el mercado y a que optaran por sugerencias basadas en la planificación. El tercer fundamento, posiblemente el más importante, es el argumento de la industria naciente, que afirma que los países en desarrollo pueden alcanzar una ventaja comparativa potencial, pero que inicialmente no pueden competir con las empresas establecidas en los países desarrollados y que para permitir que esas potenciales manufacturas despeguen, los gobiernos deben protegerlas temporalmente hasta que crezcan lo suficiente para competir internacionalmente. Para sustituir importaciones, la CEPAL pensaba que la gran diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo era la diferencia en la cantidad de capital, lo cual era notorio, por lo que se hizo énfasis en la adquisición de capital físico. Cuando comenzó a implementarse la sustitución de importaciones, el capital físico en la región era muy pobre y la maquinaria, los equipos y otros implementos para que había que importarlos también. Como una rápida industrialización requiere acelerar la inversión, había que abordar tres problemas importantes de política: la protección de nuevas industrias, el aumento en el ahorro y la planificación de la industrialización y el aumento en el ahorro. Para planificar el desarrollo se crearon oficinas nacionales de planificación en todos los países. Estas oficinas, aunque diseñaban estrategias de desarrollo, el poder que realmente tenían principalmente era la capacidad del ministro de influenciar sobre el presidente. Por otra parte, la desconfianza en los mecanismos del mercado y el poco entendimiento sobre cómo planificar, sobre todo considerando la escasez y la mala calidad de la información estadística, hacían que las economías marcharan por sendas muy distintas a las buscadas. A eso habría que sumarle la falta de control efectivo sobre la implementación de los planes. Para estimular la adquisición de capital, se propuso sobrevaluar las monedas con un precio del dólar subsidiado para que las empresas nacionales adquirieran capital físico fácilmente. Pero como eso haría también incrementar las importaciones, los estructuralistas proponían una variedad de controles en formas de aranceles, licencias, controles de cambio, entre otros, para limitar la competencia extranjera, dejándole el mercado local a las nacientes industrias nacionales. Las tasas de interés deberían ser artificialmente bajas para estimular la inversión. El modelo de sustitución de importaciones tenía varias fallas severas. Primero, se espera que la economía alcance el desarrollo simplemente adquiriendo capital físico, pero aumentar la producción implica bastante más que comprar máquinas. Aquí, la palabra clave es productividad y en particular eficiencia. Segundo, presupone que comprando máquinas y equipos, los trabajadores aprenderían rápidamente a utilizarlos eficientemente, casi que por arte de magia.
En la práctica, ese proceso de aprendizaje puede ser muy tortuoso y aquí aparece el tema de la educación. Tercero, el modelo de sustitución de importaciones tiene severas contradicciones. Una de ellas es que da por sentado que los salarios altos y un precio del dólar barato no afectan las exportaciones y además que un dólar barato es la principal justificación de los controles, ya que estimularía las importaciones. La contradicción está en presuponer que los extranjeros no toman en cuenta los precios cuando comparan, pero sí los nacionales lo hacen. Otro problema es que en el argumento de la industria naciente, al cerrar el mercado nacional, las empresas nacen, pero rara vez llegan a la adultez, es decir, no crecen lo suficiente para competir en los mercados internacionales. Por estas razones, al prohibir las importaciones, las nuevas empresas adquieren el monopolio local, vendiendo productos caros y de mala calidad. A falta de competencia, el monopolio no se preocupa por competir. En el caso venezolano, por ejemplo, entre 1970 y 1989, las exportaciones crecieron a una flácida tasa de 1% interanual. En cambio, desde que se eliminó la política de sustitución de importaciones en 1989 hasta 1998, último año de la democracia, las exportaciones no tradicionales, quitando el petróleo por supuesto, crecieron a una tasa de 4,6% interanual. La evidencia fue contundente. Durante el periodo proteccionista, las empresas no crecieron. Pero una vez que el país se abrió al mercado exterior, comenzó a crecer a una velocidad muy superior a la producción nacional. Llama la atención, en el caso venezolano, que mientras la producción privada para la exportación aumentaba a un ritmo rápido, la producción destinada al mercado nacional decaía, lo que sugiere que la Q de Tobin funciona. Las buenas expectativas en el exterior estimularon las exportaciones y las malas expectativas locales la desalentaron. En 1988, la participación del sector privado en el total de las exportaciones era casi cero. Para 1998, 10 años más tarde, esa cifra había aumentado a 24%. La apertura funciona. En Venezuela, a partir de 1999, la era del chavismo, el incentivo a las empresas es que cierren y se vayan. Las exportaciones del sector privado comenzaron a decaer a una tasa interanual negativa de 5,8% y su participación en las exportaciones disminuyó a menos del 5%. ¿Es suficiente el libre mercado? Cuando se dice que un país adopta una estrategia basada en el libre mercado, el primer país que viene a la mente es Chile. Son escasos los casos de países que adoptan estrategias para alcanzar el desarrollo de estrategias de este tipo. Más recientemente, Perú y Colombia han venido avanzando en esta dirección. Pero como son episodios más recientes, me concentraré en el caso chileno. Desde mediados de los 80 hasta comienzos del siglo XXI, Chile registró tasas de crecimiento económico las más altas de su historia y también mayor que muchos países. El Premio Nobel de Economía Milton Friedman se refirió a este periodo como el milagro chileno. Una idea del cambio se observa en unas simples estadísticas. Entre 1870 y 1971, el ingreso per cápita apenas creció 1,3% interanual. Entre 1971 y 1984, los primeros años de la dictadura de Pinochet, decreció a una tasa de 0,5% promedio.
pero a partir de 1984 hasta 2010 aumentó a la impresionante tasa de 4% interanual. Para crecer a estas tasas, los chilenos reestructuraron completamente su economía. Lo primero que hicieron fue bajar la inflación a un dígito. Si la inflación se acerca a 10%, se prenden las alarmas. Con una inflación baja, la producción crece más rápido. La principal razón es que es más difícil para un inversionista saber cuánto invierte y cuánto gana si la inflación es alta, lo que aumenta el riesgo. La inflación distorsiona la economía al inducir un mal uso de los recursos. Tiempo y talento que pudiera ser utilizado en actividades productivas deben utilizarse para protegerse contra la inflación. También distorsiona el mercado financiero al no saberse cuánto realmente cuesta el dinero que se cobra o que se paga, causando un aumento en la tasa de interés para cubrirse del riesgo. Ningún país ha podido crecer de forma sostenida en un ambiente de alta inflación. Cuando Pinochet da el golpe de Estado, recibe una economía con 600% de inflación. En los primeros años de la dictadura, la inflación baja, pero se mantiene por encima del 20%. Esa alta inflación afectó negativamente el crecimiento económico. Entre 1960 y 1990, la inflación promedio fue 72%, aunque bajó a 26% entre 1982 y 1986 y continuó bajando hasta alcanzar un dígito a mediados de los 90, hasta estabilizarse alrededor del 2% en el siglo XXI. El éxito antiinflacionario se debió a la independencia del Banco Central de Chile, el rápido crecimiento económico y la consolidación fiscal. La independencia del Banco Central de Chile está garantizada constitucionalmente. La política fiscal es un factor clave para una inflación baja y el tamaño del gobierno chileno es bastante bajo para no perturbar el crecimiento económico. La deuda pública chilena también es baja en comparación con su Producto Interno Bruto, aunque recientemente ha venido creciendo. Otro aspecto que explica el milagro chileno es su sólido sistema financiero, que ha sido clave para canalizar el ahorro hacia la inversión. La evidencia dice que un sistema financiero sólido estimula el crecimiento económico, mientras que uno mal regulado lo amplifica o puede ser el origen de una crisis. A finales de los 70, Chile liberaliza el sector financiero, pero mantuvo una tasa de cambio fija y una regulación bancaria mal diseñada, lo que condujo a la crisis financiera de 1982, cuyo costo se estima en 35% del ingreso nacional. Ese colapso causó una reforma bancaria en 1986, que fue modificada luego en los 90. Entre las reformas se aprobó una severa restricción a los directivos y dueños de bancos de prestarle dinero a personas o empresas relacionadas y medidas para proteger a los accionistas minoritarios. Actualmente, el índice Moody's, que mide la fortaleza de los sistemas financieros, ubica a Chile como el país con el sistema más sólido de América Latina, incluso por encima de Alemania. El sistema financiero peor evaluado es el de Venezuela. Dos políticas adicionales para fortalecer al sistema financiero fueron la integración con el mercado financiero internacional, eliminando los controles para la movilidad de capital y la adopción de un tipo de cambio totalmente flexible. Rara vez el Banco Central de Chile interviene para manipular el precio del dólar y si lo hace debe justificarlo. Un tema controversial en la literatura sobre crecimiento económico es si una apertura al comercio estimula el crecimiento económico.
En la práctica, las economías que son más abiertas han sido capaces de crecer a un ritmo más rápido que las economías más cerradas. El grado de apertura ha sido un factor muy importante para explicar la diferencia entre las pobres tasas de crecimiento de América Latina y las altas tasas en el este de Asia en los últimos 40 años, aunque dicha apertura ha tenido variaciones. En 1973, en Chile, el arancel promedio era 100% y había tasas múltiples de cambio donde la más alta era 52% más alta que la más baja. Para 1980 había una sola tasa y un arancel único que ha fluctuado entre 10 y 35%. Todas las demás barreras al comercio fueron desmanteladas. Chile ha firmado tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, Corea del Sur, China, todos los países de América Central, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Colombia, Perú, Japón, Australia, Turquía, Malasia, Vietnam, Hong Kong y Tailandia, y pertenece a la Alianza del Pacífico. Chile ha tenido un desempeño muy bueno en los últimos 30 años y el libre comercio ha estado en la base del modelo chileno. Pero de nada sirve el libre comercio si no viene acompañado con otros aspectos como la regulación prudencial, la estabilidad macroeconómica y el derecho de propiedad, por ejemplo. Un aspecto muy importante en Chile es la fortaleza de sus instituciones, lo que le permite darle eficiencia a la economía. El país, no obstante, tiene varios talones de Aquiles. El más importante son la poca investigación que se hace, investigación y desarrollo que se lleva a cabo y la calidad cuestionable de la educación. Entre los países de la OCDE, Chile es el que menos gasta en investigación y desarrollo. Y está muy bien documentado que esa es una fuente principal de crecimiento permanente, lo que indica que, de no estimularse más, la economía eventualmente podría estancarse, a pesar de las buenas características adicionales que tiene. Sobre educación, Chile tiene niveles de asistencia a la escuela similares a muchos países desarrollados, pero tiene problemas de calidad. En el más reciente International Adult Literacy Survey, que mide la calidad de la población trabajadora en vez del estudiantil, donde participaron los países desarrollados y 2 países europeos de ingreso medio, Chile fue el peor evaluado. Aún así, Chile es un caso exitoso de crecimiento económico, pero hay algunos casos que son incluso más sorprendentes. Es el caso de los dragones asiáticos, del cual hablaremos en un futuro programa. Por ahora, entonces, hasta aquí, mis estimados amigos, un café con José Noguera.